Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis encontrar vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte y dar a la campanita para así poder recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar esta preciosa caja que es de comunión, que es una cajita que en el interior pues va a albergar un mini álbum como este. Es una cajita muy sencilla de elaborar, se hace muy rápido y bueno, pues como veis el resultado pues no puede ser más peculiar, más bonito y más original. Así que nada, si queréis ver el paso a paso, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Para nuestro proyecto de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. Lo primero es una caja, así en bruto, sin pintar ni nada, que es con la que, pues el soporte que vamos a hacer nuestro proyecto. Voy a utilizar unas pinturas metalizadas, que bueno, he cogido estos tres colores, pero ya veré después, una vez vaya pintando, pues qué color voy eligiendo. Pero en principio yo he escogido estos tres. Una es color blanco perlado, otra es Rich Espresso, que es así un color como cobre, vintage, muy bonito, da mucho brillito. Y este es un azul perla, muy bonito también. Así que estos tres los he cogido para el proyecto. Luego voy a utilizar esta pintura la tiza, que es de la marca Artis, que es la marca que tiene Daika, en el color 18, que es el color azul cielo. Luego también esta en el color 19, que es color océano. Lógicamente voy a utilizar un par de pincelitos, un poquito de cinta de organza, un barniz con acabado mate, por si tengo que barnizar alguna cosita que vaya a ir con más roce para que no se desgaste la pintura. Y como no, un montón de restos de papeles que tengo aquí de la colección de comunión de Daika, que también vamos a utilizar para este proyecto. Así que pues nada, vamos a ir con el paso a paso. Bueno, y lo primero que voy a hacer con mi cajita va a ser quitarle las bisagras para poderla pintar un poquito mejor. Así que me voy a ayudar de un destornillador que tengo aquí, chiquitito, de precisión, para quitar lo que son las bisagras. Bien, una vez que le he quitado las bisagras a la caja, voy a trabajar con la parte lo que es la caja en sí. La tapa la voy a dejar porque va a ser lo más elaborado y va a ser lo que más vamos a decorar. Así que vamos a pintar lo que es nuestra caja. Me voy a ayudar así de un papelito para no manchar. Y lo que es el interior de la caja, todo lo que es la parte de dentro, la voy a pintar con este color 19 Océano, que es una pintura a la tiza de Artis, que es la marca que trabaja Daika. Y es una pintura a la tiza que ya sabéis que las pinturas a la tiza no necesitan imprimación y son muy cubrientes, y lo que va a hacer va a ser, pues eso, que con una simple pasada va a quedar la caja súper cubierta. Así que voy a pintar la parte interior con este color y luego la parte esta de aquí también la voy a pintar así azul oscuro y luego la parte de fuera la voy a pintar con la pintura clarita, con el número 18 que es el color cielo. Así que pues bueno, esto es solamente pintar, así que me vais a ver a cámara rápida.
Bueno, y ahora dejaremos que esta parte seque muy bien para poder hacer la parte de simular las hojas del libro. Así que nada, esperamos que seque y cuando esté seco volvemos con el siguiente paso. Bien, y ya vengo con la caja que ha secado, la verdad es que ha quedado perfecta. Y el siguiente paso que vamos a hacer ahora va a ser decorar lo que es simular las hojas de lo que es el libro. Para ello me voy a ayudar de un punzón, ¿veis? Con una punta así finita y voy a ir haciendo así unas rayitas, así, es ir haciendo rayitas. ¿Veis? Que se van marcando ahí las rayitas. Cuando hago así, es ir marcando rayitas así. ¿Veis? Pues así es lo que voy a hacer en todo lo que es el lomito, en toda esta parte de aquí y de aquí. Voy a marcar estas rayitas que estáis viendo. Bueno, y lo voy a dejar así como estáis viendo, ¿veis? Que han quedado marcadas como unas rayitas por aquí. Entonces, pues nada, vamos a pintar lo que es esta parte. Voy a coger de nuevo el papelito y para ello, pues voy a coger esta pintura que es un blanco perlado metalizado, que es lo que voy a dar en esta parte de aquí. Así que nada, cojo el pincelito y con esta pintura, que la tengo sin abrir, por cierto, pues voy a pintar toda esa parte que os he dicho. Y nada, igual que hemos hecho anteriormente, dejaremos secar muy bien esta parte de aquí antes de continuar con el siguiente paso. Bueno, y lo que es esta parte de aquí ya está seca y lo que voy a hacer a continuación va a ser utilizar esta pintura que es de color Rich Espresso, que es un color metalizado marroncito, y le voy a aplicar la pintura por aquí y con ayuda de un trapo voy a ir retirando el excedente. La intención es que se meta la pintura por los surcos que hemos hecho anteriormente y dé un aspecto pues de 3D, como si fuese en página 3D, que se viese más las páginas. Vais a verlo a continuación. He hecho aquí un poquito de pintura. Aplico con el pincel, así, ¿veis? Y a continuación voy eliminando el excedente. ¿Veis? Se va a ir la pintura al fondo y va a crear así, pues se van a ver como más las páginas. Así que, pues nada, voy a ir haciendo esto poco a poco.
Vale, y lo voy a dejar así, que es un color que la verdad es que me gusta bastante y queda pues eso, como si fuesen las páginas. Voy a quitar de aquí un poquito, que me ha quedado un poco cargado. Ahora que todavía está húmeda, podéis quitar por donde queráis un poquito. Yo la verdad es que la intención es que quede la pintura metida en las ranuras y que quede así como... Aunque lo veis oscuro así, pero después no es oscuro. Es que la pintura al ser metalizada da un brillito pues muy bonito. Así que pues nada. Voy a quitar un poquito de excedente y lo voy a dejar así. Y nada, una vez que hemos decorado esta parte, no os preocupéis si por aquí queda pintura, después iremos rematando los trocitos que se vean un poquito más feos, pero vamos, lo importante está hecho, simplemente rematar aquí un poquito de pintura y ya está. Así que nada, una vez que hemos hecho esta parte, vamos a ir con la parte de arriba, lo que es la tapa del proyecto. Bien, y vamos a comenzar el trabajo de nuestra portada. Yo para la portada he hecho una cosa, he cortado estos elementos de la colección y la intención es colocar esto pues como por aquí y con aquí el niño este aquí pues simulando pues que está en un jardín. Entonces mi intención es pintar esta parte de aquí abajo con el color oscuro, el azul oscuro, el color océano, y luego la parte de arriba pues ya iría en color azul simulando el cielo. Únicamente de azul voy a pintar la parte de abajo, de azul oscuro quiero decir. Luego el resto, incluida la parte interior, lo voy a pintar con el azul clarito. Así que pues bueno, yo más que nada lo presento así más o menos. A ver, la tapa va a ir así. Presento mi proyecto así más o menos y con ayuda de un lápiz pues voy a hacer unas marquitas a 4 centímetros, que es más o menos lo que yo voy aquí voy a hacer una marquita y aquí a 4 centímetros hago la otra. Así. Y entonces esta parte la voy a pintar oscura y el resto lo voy a pintar claro, incluyendo todos los bordecitos. Así que pues nada, me cojo mi papel para no manchar y voy a empezar primero con la clarita, que es lo que más superficie tiene. Voy a empezar por la parte de aquí abajo y ya pinto todo y luego pues ya pintaré el otro trocito en color azul oscuro. Me vais a ver a cámara rápida como siempre porque esto es solo pintar. Bueno, y aquí está ya por fin la caja pintada en todas direcciones. Aún no le voy a poner las bisagras porque vamos a decorar la portada. Yo tengo aquí unos elementos, a ver, vamos a ver. Bueno, esto que es lo que os enseñaba antes, que es lo que va a ir por aquí, con el muñequito aquí. Y luego tengo aquí unas letras que son de Daika,
que pone mi primera comunión, que bueno, las voy a sacar de aquí, las voy a colocar por aquí. Luego tengo este otro papel, que he pensado que lo voy a poner así en el lomo del libro. Y luego pues tengo aquí otras cosillas. Pues bueno, tengo aquí una etiqueta que pone un día especial, he recortado también aquí unas palomitas que había, unas florecitas de estas, que a lo mejor pues las pongo aquí a modo 3D, bueno, ya lo iré viendo. Y bueno, y esta etiquetita de aquí, que seguramente pues la ponga aquí abajo con un trozo de cinta de organza, porque esta caja es pues para meter un mini álbum que bueno, que os voy a dejar en la cajita de información el enlace a cómo se hace el mini álbum, que después os voy a enseñar. Entonces, pues nada. Como solo queda decorar, pues, y la decoración va en gustos, lógicamente, yo siempre lo digo, yo esto lo voy a hacer a cámara rápida para que me veáis y que ya vais a ver que no tiene ningún misterio. Es simplemente, os voy a dejar aquí la cámara rápida para no hacer el vídeo muy largo, para no aburriros, y voy a ir decorando poco a poco lo que es la caja. Y una vez que ya la tenga terminada, pues ya sí comentamos lo que haga falta. Así que nada, me voy a poner con ello a decorar poco a poco. Bueno, y ahora sí, ya vengo con la caja por fin terminada. No le he puesto nada más que lo que habéis visto. Habéis visto que pinté las letras con un color metalizado precioso. El lomo también creo que ha quedado muy bien. Si queréis podéis dejarlo sin poner, como veáis. Yo, pues bueno, a la hora de colocarlo así, pues que se vea que es un álbum de comunión, nada más. Y bueno, le he puesto así la palomita esta a modo 3D. Y luego en el interior, como habéis visto, le pegué esta etiqueta de la colección que pone un día especial. Y luego pues aquí le he puesto una cinta de organza con unos circulitos. Aquí esto, que es lo que sujeta la hoja, pues con el fin de que cuando metamos el álbum, que es este mini álbum tan chulo el que vamos a meter en el interior, pues luego una vez que esté ya lleno de fotos y todo, pues tiramos de la cuerda y podemos sacarlo perfectamente sin ningún problema. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado. Si es así, pues no olvidéis compartir para que la gente lo vea y el canal siga creciendo. Regalarme esos pulgares hacia arriba, esos likes que me encanta, comentarme lo que queráis. Y nada, mis amores, que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!